9 de la mañana con 4 minutos, fin de semana, donde hubo muchas noticias. De entrada, la caminata de La Paz, ayer en la Ciudad de México, enfrentamientos muy lamentables entre quienes acudían a la caminata y algunos simpatizantes del presidente que verbalmente agredieron a los principales líderes de la caminata. Usted los conoce, Cecilia, Levarón. Y bueno, esto amerita también, o ha ameritado, posturas del presidente de la República en la conferencia de prensa de esta mañana. También un Congreso Nacional de Morena agitado. Se acabó la era, al menos la primera era de Jacob Polensky al frente de Morena. Fue destituida ayer y Alfonso Ramírez Cuellar, un histórico líder cercano a Andrés Manuel López Obrador, va a tomar las riendas de Morena por los próximos meses, mientras se llegan acuerdos para hacer el Congreso Nacional y por supuesto ir a una votación para elegir al nuevo presidente o presidenta de Morena. Ayer los colectivos de desaparecidos fijaron postura, aproximadamente unas 200 familias, en torno a la estrategia que tiene el gobierno del estado para encontrar a los más de, a los miles y miles de desaparecidos que hay en Jalisco. Y bueno, fue también noticia durante el fin de semana Carlos Lomelí, su enfrentamiento con la secretaria de la Función Pública. También la liberación de Miguel Castro, salió de prisión el viernes pasado. Y los cambios, el sábado se anunciaron los cambios en el gabinete de Jalisco, los anunció el jefe de gabinete, Hugo Luna. De todo esto y también el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, el encuentro y los retos de la gobernanza metropolitana, muchos asuntos que plantearemos contigo esta mañana. Recuerda, estamos hasta las 10 en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusein. 9 de la mañana con 7 minutos. Hay un documental, si usted tiene Netflix, está sencillo de poderlo ver, que se llama Al filo de la democracia. Es un, no sé, creo que en alguna ocasión ya platiqué con ustedes de este documental. Es una pieza muy interesante, cinematográfica, de una directora brasileña que narra en primera persona la situación política que ha vivido Brasil desde 2003, cuando ganó Lula da Silva la presidencia de este país, de la potencia económica latinoamericana, hasta la victoria de Bolsonaro hace poquito más de un año. Narra en este documental cómo la sociedad brasileña se rompió en dos partes iguales. Una que odia, pues digamos, intensamente al Partido de los Trabajadores, que gobernó tanto con Lula como con Dilma Rousseff durante muchos años Brasil. Y otra, la parte, digamos, que simpatiza con este partido. Y digamos que la narración es muy dura porque hace ver a través de buenas imágenes e incluso una narración personal de su familia, pues cómo en una década un país es capaz de romperse, de ya no hablarse entre ellos, de cómo las familias terminan separándose por la política, por sus opiniones políticas, y cómo la llegada de Bolsonaro a Brasil solamente lo que hace es poner más leña al fuego, porque pues Bolsonaro es un hombre que hace del racismo y de la misoginia el centro de su mensaje político. Cuando yo vi este documental en Netflix brasileño, lo primero que pensé fue en la realidad nacional, lo que vivimos en nuestro país. Y cómo muchos de los elementos que están o que se ponen ahí sobre la mesa en el documental, pues son cosas que en este momento empezamos a vivir en nuestro país. Cómo la polarización política nos está llevando a escenarios que creo que no son deseables. Ayer, una muestra de ello, la caminata impulsada por Javier Sicilia y por la familia Levarón para exigir al presidente de la República resultados en materia de combate al crimen organizado, de pacificación del país y de lucha por
encontrar a los desaparecidos en México. La familia llegó hasta el Zócalo capitalino y ahí fueron increpados por algunos seguidores del presidente, por algunos fanáticos que creen que la calle es suya, por algunos fanáticos que consideran que el Zócalo es casi patrimonio de un movimiento político y no patrimonio de todos. Y pues es el espejo de lo que estamos viviendo, una manifestación que, por cierto, ya tuvo lugar en su momento durante el periodo de Felipe Calderón como presidente de la República, es decir, no es un asunto contra el presidente en sí, y lo que nos muestra es hasta qué nivel estamos llegando de enfrentamiento en este país. Yo creo que no es, por supuesto, generalizado en México y que la mayoría de las personas expresan sus opiniones políticas en paz, pero creo que es momento de detener un poquito en el camino y empezar a analizar las cosas de forma desapasionada. Sobre este tema habló López Obrador hoy en la conferencia de prensa. Que en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo una explicación, cuando menos, a los gobiernos que tomaron la decisión de enfrentar el problema de la inseguridad con el uso de la fuerza. Entonces, padecen amnesia y todo lo empiezan a ver como que hasta ahora están abriendo los ojos a partir de que llegamos nosotros, ¿no? Guardaron silencio, callaron como momias. Amnesia, cayeron como momias. Javier Sicilia comenzó su movimiento precisamente en el sexenio de Felipe Calderón. Hizo referencia durante su rueda de prensa a Genaro García Luna. Genaro García Luna era el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Ahí comenzó Sicilia su movimiento. Y también ahí comenzaron los Levarón a señalar los errores en materia de seguridad. Yo creo que más que polarizar de esta manera, más que ilegitimar un movimiento, lo que tiene que hacer el presidente de la República es cumplir lo que prometió en campaña. Cumplir lo que prometió en campaña es pacificar el país. Se acabó. Quitémonos de excusas, de señalamientos. Todos sabemos de dónde viene la violencia, todos lo sabemos. Sabemos la responsabilidad que tuvo Felipe Calderón, sabemos la responsabilidad que tuvo Enrique Peña Nieto en que el problema esté de esta magnitud. Pero por eso ganó la elección el presidente. Por eso ganó la elección López Obrador con el 53% de los votos. No para pelear con Sicilia, no para pelear con los Levarón o con cualquier víctima de la violencia en este país, sino para resolver los problemas. Para eso. Y creo que no ayuda en nada ni el discurso del presidente de estar hablando todo el día de los conservadores, los fifís. Está bien, es la postura del presidente y la política supone confrontación ideológica. Pero cuando hablamos de un problema tan doloroso, seguir politizando esto. La caminata, después dice el presidente, ¿tienen derecho al disenso? Claro que lo tienen, todos lo tenemos, derecho a la libertad de expresión. Pero también tenemos derecho a que esas posturas tengan una consecuencia en términos de políticas públicas. Y que el presidente admita que en 2019 la estrategia falló. Falló. 34,000 homicidios en este país. Ya, sin matices, sin puntos y comas, sin puntos suspensivos, falló. Igual que falló en Jalisco, por supuesto. 2020, esperemos que no falle. Y es simplemente eso, que el presidente dé respuestas al momento tan difícil en materia de seguridad que vivimos en el país. Se acabó, por eso ganó con el 53%, por eso ganó con eso llegó con la legitimidad de esa votación histórica de 30 millones de votos, para que resuelva los problemas, no para que Pues sí, claro que sabemos que todo comenzó en 2006 e incluso antes con los gobiernos del PRI. Podemos irnos muchísimo tiempo atrás en la historia. Pero lo importante no es confrontar a Sicilia, lo importante es confrontar a los criminales. Ese es el objetivo principal y que exista responsabilidad de todas las partes. Por supuesto, del presidente de la República en su discurso, pero también de columnistas, analistas que llaman a incendiar casi el país todos los días, portadas de periódicos que también buscan eso. Después no nos quejemos si nos encontramos en un momento en donde este país las posturas políticas sean irreconciliables. Y algunos dirán, culpa del presidente, seguramente, pero también culpa de una oposición que no ha sabido ser oposición. Y culpa también de gente que participa en medios de comunicación y lo que buscan simplemente es destrozar al presidente de la República y por lo tanto a nuestro país. Es eso. Vamos tratando de serenar las cosas, serenarlas en serio desde la cúpula presidencial, pero también desde los que nos toca tener todos los días un micrófono y poder
dar nuestras opiniones y poder, pues digamos, expresarnos en términos públicos. Por cierto, ayer Morena tuvo su Congreso Nacional polarizado, se acabó la era Jacob Polemski, ahora llega Alfonso Ramírez Cuellar, 3 a 4 meses para llamar a un proceso interno. No se sabe si va a ser una votación, si va a ser una encuesta, pero lo que está claro es que quien sea en 2021 el presidente de Morena va a marcar mucho del rumbo que tome este partido político, que en este momento es el más votado a nivel nacional. Si es Luján, si puede volver a ser Polemski, si es Mario Delgado, cualquiera de los candidatos implica proyectos distintos en términos de nuestro país. También ayer, rueda de prensa de colectivos que exigen al presidente de la República, bueno, y en este caso al gobernador del estado, exigen al gobernador del estado resultados en materia de búsqueda de desaparecidos. Escuchamos a Esperanza Chávez de Por Amor a Ellas. Pues sobre todo que se coordinen las 4 instancias del gobierno que están involucradas en todas las desapariciones. Eso es lo que nosotros queremos, que ya no estén trabajando individualmente cada instancia, porque no se vale que traigan a las familias de un lugar a otro. El Instituto Jalisciense está haciendo su trabajo, pero no les informan a las familias, el Ministerio Público, que las carpetas de investigación les corresponden a los ministerios, a ellos, y no al instituto. Siempre esta problemática relación entre los colectivos y el Ministerio Público para la búsqueda de los desaparecidos. Y señalamientos importantes en términos presupuestales. Qué bueno que el gobernador y el Congreso del Estado aprobaron un presupuesto importante para la búsqueda de desaparecidos. Sin embargo, sigue siendo insuficiente. Y esto es lo que dicen los colectivos. ¿Cómo es posible que haya incrementos tan importantes en una agencia estatal, que es la Agencia Estatal de Entretenimiento, y no haya esos mismos incrementos en la búsqueda de desaparecidos, que sigue siendo un presupuesto pírrico para la Comisión Estatal de Búsqueda? Creo que el posicionamiento de los colectivos es claro. Es cierto que en esta administración se están tomando medidas para encontrar los desaparecidos. De entrada, el reconocimiento de que el problema es mucho mayor de lo que decía la administración anterior. Sin embargo, y hay que decirlo, sigue siendo insuficiente. Buscaremos también la postura del gobierno del Estado en torno a estos temas. Quien terminó pagando los platos rotos por los problemas de salud es Consuelo Robles, la encargada del OPD de salud. El sábado, el jefe de gabinete, Hugo Luna, anunció movimientos profundos. Muchísima gente que se va de la Secretaría de Salud. Sale la doctora Consuelo Robles Sierra y en su lugar llega el doctor José de Jesús Méndez de Lira. También en la OPD Servicios de Salud Jalisco habrá movimientos en los responsables del órgano interno de control, en la dirección jurídica, en la dirección de planeación institucional, en la dirección médica, en la dirección del Hospital General de Occidente, en la dirección de prevención y promoción de la salud, en la dirección de regiones sanitarias, en el área de adquisiciones y en la unidad de transparencia y protección de datos. Todos los procesos de Contraloría y todos los ejercicios de revisión siguen su curso. Sacudida monumental en salud. Uno, porque Consuelo Robles le quedó grande el puesto, no pudo, y frente a los retos que se avecinan en materia de INSABI y de salud, pues Consuelo Robles deja el cargo. Alguien que, por cierto, acompañaba a Enrique Alfaro desde 2003. Desde la elección, cuando fue candidato del PRI, Enrique Alfaro, desde 2003 acompañaba a Enrique Alfaro. Estamos hablando de 17 años. Deja su puesto, no se sabe en dónde terminará. La Contraloría analizará, no solamente es un asunto de, digamos, de no idoneidad en el puesto de Consuelo Robles, sino que también es una decisión en donde hay implicaciones en toda la estructura. 14 personas de puestos medios y altos en la Secretaría dejan su lugar. Es un cambio casi completo de todo el equipo administrativo, porque es cierto que no han explotado casos de corrupción, pero sí han sido detectadas algunas irregularidades administrativas al interior de salud, no solamente del sexenio anterior, sino también de esta administración. Por lo tanto, le toca a la Contraloría determinar si Consuelo Robles o no tiene responsabilidades y su estructura administrativa. Entonces, sacudida tremenda en salud. Se queda el secretario Fernando Petersen. Pero digamos que el secretario, después de lo que sucedió con dengue, de lo que sucedió con la atención de distintos casos en nuestra entidad, está pues señalado, si se puede decir de esta manera. Y el secretario de Salud, ahora sí, que estaba en claro enfrentamiento con la directora del OPD de Salud, con Consuelo Robles,
pues tiene, digamos, la última oportunidad para dar resultados en materia de salud. Si no, podremos ver cambios en esa materia. No hay movimientos en seguridad, no hay movimientos importantes en otras áreas del gobierno, es simplemente salud. La Secretaría de Salud, la que recibe, pues digamos, un impacto importante en su estructura administrativa. Vamos a ir hablando de este y más temas. Hay muchísimos asuntos que queremos platicar contigo esta mañana. Hablamos después del corte del Congreso de Morena. Tendremos posibilidad de hablar con una diputada federal que estuvo presente en el Congreso para saber exactamente qué decidió Morena. Ayer analizamos INE y Segov en abierta polémica. Habló sobre esto el presidente en la conferencia de prensa matutina. ¿Quién debe tener los datos de los mexicanos? Esto es un buen debate. ¿Quién los debe tener? ¿El INE? ¿La Segov? ¿En quién confías más para manejar tus datos personales y los datos biométricos de la mayoría de la población? Hablaremos con Carolina Toro de este asunto y más adelante los retos de la gobernanza metropolitana, un mundo de ciudades, que comienza este foro en nuestra ciudad, en particular en el Congreso del Estado. Vamos a hablar con el diputado de Movimiento Ciudadano, Héctor Pizano. Recuerda, el WhatsApp es el 3318 8076 41. Cuando se vive una circunstancia como la que me tocó vivir, la vida te cambia y te cambia para siempre. Estoy tranquilo, estoy en paz. La verdad es que yo debo decirles que para mí fue sin duda una experiencia fuerte, no es sencilla, pero me siento bien y algo sí les puedo garantizar. En todo momento estuve y estoy entero, estoy fuerte, estoy bien. Declaraciones de Miguel Castro justo cuando salía de la cárcel. Le revocó el juez la prisión preventiva que había sido decretada en su momento. Ahorita hablamos más del tema. Por cierto, también lo que se aprueba en este día en el IEPC es que procede el plebiscito de Tlaquepaque para ver si hay o no centro universitario en el Cerro del Cuatro. Este es un tema importante que va a generar discusiones ambientalistas, posturas encontradas, donde la Universidad de Guadalajara también tiene un proyecto, el gobierno de Tlaquepaque lo ha impulsado, el Consejo Municipal había rechazado la realización del plebiscito, por lo tanto ahorita tenemos posibilidad de platicarlo más a fondo. Ayer Congreso Nacional Extraordinario de Morena, destitución de Jade Polemski y Ramírez Cuellar será el encargado de llevar al partido, que en este momento es el partido mayoritario en nuestro país, al proceso de elección de dirigente que se encargará, entre otras cosas, de afrontar los comicios de 2021. Tengo en la línea telefónica a Laura Imelda Pérez Segura, que es diputada federal de este partido. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Gracias, diputada. A ver, ¿qué decisiones se tomaron ayer en el Congreso Nacional Extraordinario de Morena? Bueno, mira, lo más importante es que el Congreso Nacional fue convocado para que la militancia, los congresistas de todo el país, tomaran las decisiones acerca de se informara acerca de las resoluciones del tribunal y se tomara la decisión de quiénes van a llevar a cabo este proceso de elección interna en Morena, que ya venía retrasado, primero por una decisión colectiva en el 2018, se decidió que se retrasara un año para poder estar en un ambiente más propicio para hacerlo, pero luego, vinieron una serie de impugnaciones y complejidades, como sabemos aquí en Jalisco, incluso el que se reventaran muchas asambleas también propició que se diera un ambiente para que el tribunal fallara en contra de ese proceso, y hoy estamos retomando el camino a la formalidad en Morena, en un congreso legítimo en el que hubo quórum y la militancia decidió que fueran estos nuevos integrantes del CEN que completaran el CEN electo en el 2015 democráticamente para que lleve a cabo este proceso de renovación interna de Morena. Aquí la lectura, y tú lo sabes, diputada, es la pugna interna entre Berta Luján y Jade Polensky. ¿Es esto? Es decir, ¿estamos hablando de un partido que enfrenta un proceso interno en ruptura? Estamos hablando de un partido que enfrenta una lucha, más bien yo diría ideológica. Un proceso de lucha en el que se está defendiendo la democracia interna, buscando que todo el proceso sea limpio, que el proceso no esté viciado y por supuesto no sea cooptado por personajes que no llegan a Morena con la intención de abonar al proyecto de nación, a la 4T, sino a ocupar espacios de los que la gente ya los expulsó en julio del 2018. Es decir, lo que me estás diciendo es que ¿quién quería cooptar a Morena?
muchos personajes aquí en Jalisco. Desde el 2015 tuvimos esa situación, por esa razón se suspendieron las asambleas en ese año. Carlos Lomelí, ¿te refieres? Estamos hablando en el 2015 de Salvador Cosío Gaona, que buscó la presidencia en el estado, y después, por supuesto, otros personajes que hicieron alianzas con otros políticos de otros partidos, que si bien no estamos cerrados a ninguna persona, por supuesto fue una de los principios que nos ayudaron en el 2018 a hacer alianzas con la gente que estaba convencida del proyecto. Eso no significa hacer alianzas con personajes que solamente vienen a usar el partido como plataforma, como siempre lo han usado, ¿no? Los intereses colectivos creemos que están por encima de los intereses personales, y quien lo demuestre es quien tiene digna legitimidad para representar a Morena. Ahí está Cosío Gaona, me dices, pero que fue candidato del Verde a la gubernatura. Bueno, pues pero, es una clara evidencia de cuáles eran sus intenciones. Pero sobre el caso, Carlos Lomelí, ¿sigue siendo quien manda en el partido, en Jalisco? No, mira, Carlos Lomelí fue nuestro candidato a la gubernatura, como tú lo sabes. Sí. Después de eso se le encargó la coordinación de los programas sociales en el estado. Fue retirado por los procesos que se llevan a cabo por la función pública, pero en este momento la secretaria en funciones aún de presidenta Jacob Polensky, nombra un delegado en los estados que hacía falta para poder coordinar los trabajos. Lamentablemente aquí en el estado vimos que no se pudieron, con esta coordinación, con este enlace que es el doctor Hugo Rodríguez, no se pudieron llevar a cabo los procesos. Hubo, como tú sabes, incluso heridos en nuestras asambleas. Hubo alianzas. Gente armada que llegaron a tronar. Hubo alianzas que son claramente desaprobadas por la militancia. Hay un proceso ahorita de construcción de consejos consultivos que están fuera de toda norma, por lo que este nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que se conforma, como te repito, con los integrantes electos del 2015, más los que se eligieron ayer, entre ellos el hasta ayer diputado Alfonso Ramírez Cuellar, van a hacer una revisión de todo esto, de los delegados y del proceso, sobre todo de llevar de una manera responsable y bien organizada el proceso en apego a la ley. Es decir, y se va a determinar cuál es el método, si es una encuesta, si es una consulta, cuál es el método para elegir dirigente nacional y supongo también dirigentes en los estados. Siempre en apego al estatuto, sin embargo, recordemos que el Congreso Nacional es la máxima autoridad. No hay autoridad máxima dentro de Morena que el Congreso Nacional. Y este es el que tiene que tomar las decisiones y el rumbo, pero por supuesto se delegan tareas al Comité Ejecutivo, puesto por eso es un Comité Ejecutivo el que ejecuta las indicaciones del Congreso, del Consejo también, y se van a buscar las mejores rutas, siempre buscando las mejores alianzas y el bien de Morena, porque Morena hoy en día está más unido que nunca, lo vimos ayer con un quórum suficiente para poder llevar. Pero más unido que nunca, ¿no, diputada? ¿Perdón? Más unido que nunca, ¿no? Pues lo que vemos es desunión. Que en muchos meses, yo diría que en muchos meses, porque la militancia está reconociendo que estamos en un momento en el que no podemos tener un grupo por aquí y otro por acá en el estado. Hay actividades que se han estado dando de manera colectiva, reconociendo que ahorita hay una prioridad y es llevar a cabo un proceso democrático en el que se elijan dirigentes legítimos a nivel municipal, estatal, nacional, que puedan continuar con este proceso de transformación. Como ejemplo, fue convocado este Congreso por 18 de los 17 consejos 17 de los 18, ¿no? 18 de los 27 consejos estatales que existen hoy en el país. Fueron los que lograron llevar el quórum y todo para poder llamar a este Congreso. La propuesta del hasta ayer diputado, insisto, Alfonso Ramírez Cuellar, fue única y fue votada en un 100% en positivo. Y esto habla de que la gente tiene claridad de lo que necesitamos en este momento. La militancia decidió, en el caso del diputado Alfonso, hay claridad del proyecto y un compromiso firme, y creo que vamos a avanzar por un buen camino, a pesar de que siga habiendo dificultades. Tenemos, creo, lo suficiente y las bases legales para poder hacer valer estas decisiones que se tomaron ayer. Diputada Pérez Segura, gracias por estos minutos y gracias por platicarnos un poco de lo que fue el Congreso. Gracias. Al contrario, a sus órdenes. Hasta luego. 9 de la mañana con 33 minutos. Ahí está el caso interno de Morena. Hoy el presidente habló de este asunto en la conferencia de prensa. Le preguntaron y dijo que él
que él no se mete en lo que sucede en Morena, que él está fuera de la batalla partidista y por lo tanto no tiene ni ver en el entierro en lo que sucede, pero lo que vemos pues sí es un partido que avanza hacia la ruptura y es llamativo porque esto sucede mucho con los partidos que se autodenominan de izquierda en México. Esto sucedió con el PRD, las tribus le dieron en la torre al partido que en su momento fue la referencia clara de la izquierda en México, las tribus, la voracidad, y cuando hay poder y no existe institucionalidad, suceden este tipo de cosas, que la batalla por el poder es descarnada, y está claro el enfrentamiento. Por supuesto que son dos formas de entender la política muy distintas, las de Berta Luján y Jade Cole, pero lo podemos tapizar con la batalla ideológica. Esto es una batalla por el poder, porque Morena cree que en 2021, y estas son las predicciones que hace el partido, pueden ganar aún más que lo que ganaron en 2018 y por lo tanto la lucha por el poder está siendo descarnada al interior. Vamos al corte, cuando volvamos platicamos sobre los datos personales de los mexicanos y si es necesario o no una cédula de identidad en México. Ya lo intentó poner en marcha en su momento Enrique Peña Nieto, no se pudo. El INE se niega a entregar en este momento los datos a la Secretaría de Gobernación y bueno, está abierta el debate, pero creo que el fondo es quién debe tener los datos de los mexicanos, dónde están más seguros y dónde, digamos, serían menos objeto de este manoseo en términos políticos y en términos electorales. Al corte y seguimos en Cara a Cara. Sobre quién debe tener los datos de los mexicanos. Este es el tema que nos comparte hoy Carolina Toro. Buenos días, Enrique. En esta ocasión voy a hablarles de la controversia entre el INE y la Secretaría de Gobernación por la solicitud de esta última para que el INE le entregara su base de datos de ciudadanos, lo cual fue rechazado por los consejeros del instituto. El objetivo de esta petición de la CEGOV es retomar un proyecto que viene desde la Ley General de Población y que desde el gobierno de Felipe Calderón se ha intentado echar a andar, pero no se ha materializado al 100%. Y es la expedición de la cédula de identidad ciudadana para todos los mexicanos y mexicanas. Esta pretende ser el documento único de identificación para trámites, servicios y todo proceso en donde se solicite la confirmación de la identidad de una persona. Y es importante hacer varias precisiones, Enrique, para que podamos tomar una postura pues, más informada con respecto a si queremos o no la cédula de identidad. Primero, la credencial del INE, como todos sabemos, pues es un documento para ejercer el derecho al voto, que se usa como documento de identificación oficial, sí, pero en ausencia de que no contamos con un documento propio para esos fines, como también se hace en ocasiones con el pasaporte o con la licencia de conducir en las instituciones donde se permite. Pero no es un documento de identidad para toda la población, empezando porque solo lo tramitan los mayores de 18 años. Los niños en este país aún no se les garantiza el derecho a la identidad. Segundo, el INE, mediante convenios con distintas instituciones, incluso con el sistema bancario, realiza la autenticación de los datos de una persona, lo cual pues, no debería ser una función del Instituto Nacional Electoral. Lo hacen así porque en este momento pues, son la única instancia que posee datos biométricos de los ciudadanos y cuenta con un padrón de más de 90 millones de personas, el 98% de los mayores de edad del país. Sin embargo, pues esta información no puede ser proporcionada a otras instituciones públicas y en eso digamos que tienen razón los consejeros del INE, puesto que existe una legislación en materia de protección de datos personales que les prohíbe transferir dicha información. Tercero, la CUR no puede hacer las veces de este documento o número único de identificación, puesto que según la auditoría de la cuenta pública 2015, pues sabemos que existe un sobreregistro de nada menos que 56 millones de CUR. Había para ese entonces, para el 2015, 177 millones de registros en el país, por supuesto mucho más de la población total de México, es decir, no es un registro confiable. Pregunta, ¿la credencial del INE podemos considerarla como documento de identidad nacional? No,
porque una de las ventajas de tener un documento así es que se pueda compartir con otras dependencias públicas que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones. Por ejemplo, seguridad, salud, educación, migración, incluso el mismo SAT. Y el INE pues no puede hacerlo por sus restricciones legales y quedan excluidos además de ese registro los menores de edad. ¿Es necesario contar con una cédula de identificación única para todos los mexicanos y mexicanas? En mi opinión, sí. Es un proyecto necesario para impulsar otras políticas públicas y voy a dar rápidamente algunos ejemplos. Ahora, con este nuevo modelo de salud que se pretende implementar, pues permitiría el expediente único digital de los pacientes para que una persona pueda ser atendida en cualquier entidad de salud a la que acuda en cualquier lugar de la República. Permitiría también la trazabilidad de los estudiantes dentro del sistema educativo, mejorar la calidad de los registros administrativos de los gobiernos para que sean más confiables y transparentes, por ejemplo, padrones de programas sociales, de servicios públicos y en general de trámites gubernamentales que en muchos casos son inexistentes. También puede resultar muy útil para combatir la trata de personas y sobre todo de menores de edad, para la búsqueda de desaparecidos, estrategias contra el lavado de dinero, rastreo de personas con órdenes de aprehensión y en general temas de gobierno electrónico. Y aquí surge un debate interesante, Enrique, cuando no se politiza, entre eficiencia, uso de información, gobierno electrónico y derecho a la privacidad. Y hay que decir que pues, no es un debate exclusivo de México, pero sí somos el único país del G20 que no cuenta con un documento único nacional de identificación y que es necesario e importante contar con él. La Secretaría de Gobernación deberá solucionar el procedimiento y si eso incluye un nuevo empadronamiento, aunque tarde algunos años y sea gradual, tendremos que hacerlo como ciudadanos. Y que el INE pues, siga resguardando los datos de electores y a la vez resguarde esa desconfianza histórica y, por supuesto, legítima en el mal uso que puedan dar los gobiernos a datos electorales. Es mi comentario, Enrique. Saludos y buena semana para todos y para todas. Ahí está. Gracias a Carolina Toro, que es especialista en temas de desarrollo social, políticas públicas. Pues ahí está, cédula de identidad, sí, y ahí están las razones expuestas, porque es importante tener una cédula de identidad que trascienda lo electoral, porque ahorita tenemos un padrón electoral confiable, yo creo. La credencial electoral se ha vuelto como un documento de identificación el más importante en el país, pero que deja fuera, por supuesto, a menores, que no puede ser compartido con instancias en materia de seguridad, y el CURP, daba el dato, Carolina, 177 millones más o menos de personas, o sea, el doble de la población, bueno, no el doble, el 50% más de la población que tenemos en CURP, pues es ilógico pensar que la CURP nos sirve en ese sentido. Yo creo que aquí el debate es identificación o cédula de identidad, sí. Ahora, ¿quién debe resguardar los datos? ¿Quién? ¿Y cómo le hacemos los mexicanos para estar seguros que los datos que le demos al gobierno van a ser utilizados de forma correcta y adecuada? Creo que ese es el debate de fondo, ¿no? La cédula es importante, ya hablaban del caso del G20, México es el único país que no tiene esta cédula, por lo tanto sería una innovación que permitiría darle mucho más orden a los registros. 9 de la mañana con 45 minutos al corte y hablamos sobre gobernanza metropolitana y ciudades. Escucha, siente, disfruta. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM. Puesta mucho de los problemas que vivimos es la metropolización. Es decir, avanzar en tener un gobierno metropolitano y que en lugar de que exista un alcalde por todos lados, de Tlajomulco, de Zapopan, de Guadalajara, imagínense usted que en un futuro pues haya solamente un encargado, un alcalde de toda la ciudad. Que los servicios sean prestados desde una sola instancia, que la seguridad no tenga fronteras municipales, que la agenda de medio ambiente, que es fundamental a nivel mundial, porque no solamente hablamos de tener un mejor ambiente para nosotros, sino de la viabilidad del mundo en la próxima generación, pues imagínense que se pueda gestionar desde una figura metropolitana. Yo creo que este modelo municipal, desde mi punto de vista, está totalmente rebasado, totalmente obsoleto, y esta semana tendrán en el Congreso del Estado la posibilidad de discutir sobre este tema, sobre la gobernanza metropolitana, en un encuentro que tendrán los diputados con distintos especialistas. Quiero hablar de este tema con Héctor Pizano, que es diputado local. Héctor, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Enrique. El gusto saludarte a ti, a tu equipo y a tu auditorio. Oye, a ver, ¿qué debates habrá en el Congreso del Estado? ¿Cuáles son los objetivos del encuentro? Primero, como bien lo señalas, bueno, este encuentro denominado Beneficios y Retos de la Gobernanza Metropolitana tiene como reto escuchar temas tan importantes para nosotros como es la participación de los municipios en la coordinación efectiva para resolver problemas, el tema del cambio climático, lo que se planteó la COP21, ¿no? Así es, el tema de la seguridad, obviamente, movilidad, servicios públicos, desarrollo económico y las nuevas áreas metropolitanas como un parteaguas de 6 foros que vamos a realizar de esta naturaleza, pero queremos empezar a debatir, como tú bien señalaste, la solución para los grandes problemas tiene que ver con una visión de metrópoli, es decir, quienes no reconocemos fronteras, quienes todos los días pasamos de un municipio a otro sin notarlo y que lo vemos como una sola ciudad, también requerimos respuestas de naturaleza. Las gerencias de ciudad que de una manera incipiente empiezan a verse, sí, pero necesitamos que la metrópoli como tal tome decisiones pensando en todos los municipios y no en uno o dos, cuando quienes vivimos aquí no reconocemos más que un solo espacio donde desarrollamos todas las actividades y donde ocupamos respuestas más efectivas para potencializar recursos humanos y económicos. Entonces, esta es una gran oportunidad para ver esta instancia intermedia que, por cierto, en Jalisco es la única que funciona. Sí. Este famoso Instituto Metropolitano de Planeación es único en el país, que se ha ido consolidando, conformando. Tenemos una legislación que ha alcanzado de ambición y de eficiencia que están por verse, pero que necesitamos ir cerrando ya los ciclos y que el famoso, por ejemplo, POT pues sea infranqueable, es decir, que no haya espacios para la interpretación, la discrecionalidad, y que todos los que vivimos aquí en esta metrópoli tengamos muy claro, ¿no?, cómo vamos a desarrollarnos y que podamos planear una ciudad, una gran ciudad, y otras ciudades en el interior del estado con estos ejercicios que vamos a conformar y que también serán temas que se tratarán en este encuentro el día de mañana y que invitamos a quienes nos escuchan que ojalá nos acompañen a partir de las 9:30, donde estará desde el presidente de Guadalajara, Manuel del Toro, Mario Silva del INEPLAN, Patricia Martínez y Sergio Borges con el tema del COP21, Diego Monraz, que tiene que ver con el tema de movilidad y también servicios públicos, Guillermo Raúl Cepeda viendo el tema de la seguridad y la coordinación que todos queremos y buscamos en esta área metropolitana, Javier Olindain, que tiene una visión totalmente importante civil, de la sociedad civil. Presidente de Canaco, ¿no? Exacto, de homologar el tema de reglamentos, trámites, servicios importantísimo, ¿no?, para quienes hoy tenemos alguna actividad económica, y el doctor María Gómez y maestro Luis Arturo Macías con el tema de las nuevas áreas metropolitanas, como la que ya está por consolidarse en Poncitlán, Ocotlán y Jamaica. En estos días estaré ya instalando esa instancia de coordinación. Dos preguntas más, Héctor Pizarro. La primera, a ver, yo creo que también aquí tienen que ver mucho los partidos, porque recuerdo cuando el PAN ganó 2006 toda la zona metropolitana, se habló mucho de avanzar en este modelo. Después el PRI se lleva a la ciudad en 2009 y se empieza a discutir esto, MC a partir de 2015. ¿Cómo hacerle, diputado, para que esto no dependa de las lógicas partidistas y de los vaivenes electorales? Es decir, que el avance hacia la metropolización pues, sea un tema institucionalizado más allá de quién llegue a gobernar. Así es, y precisamente creo que tenemos una gran oportunidad en Jalisco. Tú sabes que estamos discutiendo hoy grandes cambios a nivel constitucional, y yo creo que una instancia intermedia entre el municipio y el Estado ya es fundamental que digamos una incorporación. Hoy, afortunadamente, esa famosa autonomía y soberanía municipal malentendida también está supeditada a la obligación de la coordinación. Sin embargo, esto ha ido avanzando con pasos muy lentos y requerimos precisamente despojarnos de si tal o cual partido gobierna para que sea posible consensos. Una metropolitana. Si llega un partido, apuesta por la metropolización, es decir, más allá de quien gobierne. Así es, y esto tiene que ser una visión a largo plazo. Estos grandes cambios que requieren infraestructura, como lo que se logra ahora en la primera área metropolitana interestatal, allá Vallarta, Bahía Banderas, pues este puente federación que va a unir estos dos municipios, estos dos estados que estuvo 20 años parado, se logra con una visión metropolitana de un proyecto estratégico que une, que desarrollará y que impactará pues a cientos de miles de habitantes y obviamente quienes por ahí tendremos que pasar en algún momento. Entonces creo que entendamos que los grandes pasos se dan para las grandes urbes solamente con coordinación y que la coordinación no es opcional. Te despido con este tema. A ver, en 2021, diputado, vamos a ir a votar por los jaliscienses, por presidente municipal, diputado local y diputado federal.
¿También habrá otra urna para el constituyente? ¿Eso lo podemos dar por hecho? Yo, Enrique, soy de los convencidos de que este ejercicio debería celebrarse en el 2020. Tú sabes que yo he estado impulsando esa idea. Hay quien cree que en el 2021 podría ser de una mejor manera y tal vez hasta más austero. Yo quisiera que la discusión fuera doméstica, local, que los temas de Jalisco traten... O sea, que no se contamine con el proceso intermedio nacional. Y bueno, estaremos esperando definiciones para ver si vamos a buscar las firmas este año para pedir que se ponga el movimiento constituyente, o será en el 2021 de una manera concurrente, con una urna y una boleta. Pero entonces habrá constituyente. 2020-2021, pero va a haber constituyente. Te lo puedo asegurar porque es una exigencia, no es un tema del gobernador, no es un tema de MC, no es un tema de tu servidor del Congreso, es un tema que se ha hecho propio de los ciudadanos y creo que es urgente. Bueno, ya tenemos posibilidad de platicar más a fondo de este tema. Gracias, diputado. Un abrazo, gracias. 9 de la mañana con 55 minutos, ahí está. Vamos a después entrarle a analizar lo que supone un constituyente. No es nada sencillo, porque es redactar una nueva constitución. No ha pasado en más de un siglo. Entonces veremos si es posible. Bueno, Lorena Baltzar nos dice: Juan Camilo Mourinho, que en paz descanse, inició con este proceso. Mis hijos de 20 y 19 años tienen la credencial que se tramitó durante la primaria. ¿Qué hace Olga Sánchez? Bueno, no es un asunto, sí, se inició en su momento, siempre ha habido alternativas de parte de los gobiernos. Yo creo que es una discusión importante que hay que poner sobre la mesa, la cédula de identidad. ¿Quién resguarda los datos? Creo que es el tema de fondo, y qué controles hay, qué filtros hay para evitar que esos datos sean utilizados de forma política o sean utilizados de forma facciosa. Yo creo que ahí está el debate. Gracias, Lorena, por tu comentario. Juan Carlos, claro que debería existir un documento de identidad mucho más seguro. La IFE falsamente es falsificada. Para cometer muchos delitos se necesita un documento que tenga una gran seguridad jurídica. Gracias, Juan Carlos. Lucy, ¿y la CURP qué fregados es? Pues no, la CURP es un número de identificación, pero pensar que es un documento infalible, pues no. O sea, y más en estos momentos que vivimos de robo de identidad, que cada vez más empezaremos a hacer trámites en internet, ya los hacemos para compras, para todo. Sí es un debate que tenemos que dar. Gracias, Lucy, por tu comentario. Buen día, excelente tema. Gracias, César. José Prado, yo apoyo que la SEGOP tenga la info de la población para que haya la cédula de identificación a cualquier edad. Gracias, José Prado. Carlos Muñoz, jajaja. ¿Quién les cree? Son lo mismo esos de la 4T, dice Carlos Muñoz, sobre la entrevista que tuvimos con la diputada federal de Morena, que nos relató un poquito lo que pasó ayer. Buenos días, Enrique, excelente introducción de hoy. Pregunta es: ¿necesario que tengas datos biométricos? ¿Como para qué? ¿Qué otros países lo tienen o usan ya? ¿Les ha dado resultados? Todo el G20, ya lo decía Carolina Toro, todo el G20 tiene esta cédula de identificación con datos biométricos. Todo. Pues sí, a ver, siempre están las dos caras de la moneda. Uno, la sospecha de que sean mal utilizados los datos, eso uno. Y dos, pues con datos precisos es mucho más eficaz, por ejemplo, el combate a la inseguridad, porque se puede detectar con mucha mayor facilidad a determinadas personas. Aquí es donde entramos entre la idoneidad de algo, de una idea, digamos, qué tan eficaz puede ser como para combatir los delitos, pero también la desconfianza. Y yo entiendo la desconfianza. Son décadas de que los gobiernos utilicen mal nuestros datos. Carlos León, buen día, Enrique. ¿Me podrías, en qué tema va la verificación vehicular en Jalisco? No te puedo decir, porque no hemos podido tener acceso a que nos resuelva la semana de estos temas. Esperemos, Carlos, que pronto. Hola, Enrique, el hipócrita es el presidente. Todo el tiempo se ha criticado al gobierno. Él era uno de los que más criticaba. Ahora no quiere que lo critiquen. Pues sí. Que hierro mata, hierro muere. No hay otra. Felipe, buenos días. ¿Por qué no dicen que la familia Levarón es una familia de caciques del norte del país? Bueno, lo hemos dicho en muchas ocasiones. No creo que sea un asunto escondido para nadie, que la potencia económica que tienen los Levarón. Pero no olviden que detrás de eso hay una tragedia familiar tremenda. Un abuelo que le matan a sus hijos, a sus nietos, perdón. Hay que tratar de tener un poquito más de humanidad. Son temas en donde la política tendría que dejarse un poquito de lado. Podemos discutir en términos políticos cuál es la mejor estrategia, cuál no, pero sobre el dolor, un poquito más de humanidad, porque somos un país en donde hay miles de desaparecidos, donde hay 34,000 homicidios por año,
y parece que lo importante es ver quién se coloca mejor rumbo a las elecciones de 2021. Es, desde mi punto de vista, cínico y doloroso que en este país tanto tiempo no tengamos empatía y pensemos que nuestras actitudes y opiniones políticas están por encima del dolor de las personas. Nos vamos. Mañana martes estamos aquí a las 9 en Cara a Cara.